Amigos y amigas del grupo radial ECA, les saluda el padre Edgar del Cid. Ya ven que con otros hermanos sacerdotes, con el apoyo técnico del periodista Ben Chin, estamos en sus hogares a través de este programa todos los días de la semana, reflexionando sobre distintos aspectos de la vida nacional. Y es que nuestro pequeño país da para mucho de qué hablar, mucho de qué reflexionar. Por ejemplo, muchas veces hemos escuchado que Guatemala es un estado fallido. No son pocos los que opinan que hay una fuerte necesidad de refundar el Estado. Se habla de sistemas caducos de corte colonialista, se habla de desigualdad social y la enorme brecha entre ricos y pobres, que es la principal causa de la migración de muchos guatemaltecos hacia otros países buscando mejores condiciones de vida. En fin, si algo debemos constatar es que el Estado de Guatemala aún debe fundarse. No hemos superado el periodo colonial y la Guatemala en que vivimos está diseñada para la comodidad y confort de un grupo reducido de familias que consideran el país como su finca. Pues bien, hablando de estos temas de la refundación del Estado o la fundación del Estado, porque todavía estamos viviendo la época colonial y es necesario que el Estado de Guatemala, superando esa situación de injusticia social, busque mejores derroteros para construir su historia. Los guatemaltecos merecemos un país donde haya justicia social. Por eso es importante para plantearnos una verdadera reforma del Estado que le pongamos atención a la reforma electoral, a la administración de la justicia y a la administración pública. Tres aspectos que hay que tomar muy en serio porque realmente son como la base sobre la cual descansa el estado fallido en el que vivimos actualmente. En primer lugar, el sistema electoral guatemalteco es totalmente excluyente de la población y está diseñado para concentrar el poder en manos de unos pocos actores. Los partidos políticos prácticamente son franquicias o marcas que tienen un dueño que da instrucciones y que tiene gran poder de decisión, esa persona. El Congreso de la República es un ente donde la población no se siente ni está representada realmente, ya que los diputados responden a los intereses de los dueños de los partidos. De igual forma, las corporaciones municipales son verdaderos antros de corrupción y latrocinio. Los alcaldes, junto a sus corporaciones municipales y los cocodes, muchas veces gestionan las obras buscando su propio beneficio. A través de constructoras y empresas fantasmas, impulsan la obra gris. De hecho, podemos afirmar que son adictos a la obra gris porque así la olla les queda bien untada y ellos son los grandes beneficiarios y los dineros que estarían destinados a la población no llegan a donde tienen que llegar. Por esa misma razón no podemos decir que en Guatemala hay derecha e izquierda, sino que hay corruptos enquistados en las estructuras del Estado y gente independiente buscando un cambio. El planteamiento legal vigente del sistema electoral y de partidos políticos hace que mucha gente haya perdido el interés en participar en política, porque se ha llegado al extremo de que los partidos venden las candidaturas. Si quieres ser diputado, compras tu casilla a precios millonarios. Igual pasa con las corporaciones municipales. Eso ha motivado la corrupción y prácticamente la ha institucionalizado. Y esa palabra la pongo entre comillas, porque lamentablemente la corrupción es consecuencia lógica de cómo va funcionando el sistema electoral y de partidos políticos. Los que llegan a los puestos van con la consigna de robar lo más que se pueda. Quieren recuperar su inversión y los que no llegan a través del voto son colocados en plazas bien pagadas para que recuperen su inversión, de tal manera que ellos no pierden nunca. Los que pierden somos los guatemaltecos. Ya no se trata de servidores públicos, sino de ladrones, ladronas, mafiosos, mafiosas, que llegan a los puestos para enriquecerse inescrupulosamente y, ojo, no solo robando, sino también transando con el crimen organizado. De esa cuenta se ha llegado a hablar
de Guatemala como un narcoestado, porque la Administración para el Control de la Droga de Estados Unidos ha investigado y ha extraditado a personas particulares y a funcionarios vinculados con los cárteles del narcotráfico. Seamos conscientes, pues, que el cáncer de la corrupción tiene una de sus principales fuentes en el ordenamiento electoral y de partidos políticos, porque es un sistema creado para corromper y no para fortalecer la democracia en Guatemala. El sistema de justicia, otro tema que hay que tratar y hay que ver con lupa, fue diseñado para garantizar el funcionamiento de esas estructuras corruptas. Su principal función es garantizar la impunidad de quienes ostentan puestos de poder. Por esa razón, cuando usted tiene necesidad de acudir a los tribunales, la mayoría de las veces sale frustrado, porque también se puede dar cuenta que en los tribunales los funcionarios no buscan hacer justicia, sino también hacer pisto, a pesar de que ganan muy bien. Un señor me decía en uno de los juzgados de Guatemala: padre, ¿para qué viene al juzgado si este juez se vende por una cajilla de cervezas? Imagínense ustedes cómo andamos de la calle de la amargura en el tema de la justicia. El sistema de justicia de Guatemala está cooptado y desmantelado. Pongamos, por ejemplo, el MP de Consuelo Porras. Se ha convertido en un instrumento de terror, encargado sobre todo de perseguir a los que se atreven a denunciar los atropellos que sufren los guatemaltecos todos los días y en todas partes. Tuvimos la oportunidad de soñar con un cambio cuando estuvo la CICIG entre nosotros. Especialmente fue durante el gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti que la CICIG puso al descubierto las terribles estructuras criminales que empobrecen al país e impiden el desarrollo de todos los guatemaltecos. Esa comisión internacional es recordada sobre todo por el caso de la Línea 1, la Línea 2, también el caso de la cooptación del Estado y otros casos paradigmáticos donde cayeron verdaderos peces gordos. Primera vez en la historia del país que un presidente en funciones y una vicepresidenta en funciones terminan tras las rejas. Los guatemaltecos tuvimos esperanza, soñamos con una Guatemala distinta. Sin embargo, la llegada al poder del evangélico Jimmy Morales, uno de los presidentes más corruptos que ha tenido Guatemala, nos hizo despertar del dulce sueño de la justicia. Cuando de sopapo ordenó la salida de la CICIG y nombró a Consuelo Porras como fiscal general, inaugurando una de las etapas más oscuras del sistema de justicia guatemalteco. Junto al MP, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y algunos jueces especialmente tenebrosos han convertido el sistema de justicia en un verdadero sistema de terror, encargado de perseguir a los operadores de justicia, líderes comunitarios, activistas medioambientales y de derechos humanos, con la finalidad de callar las voces que buscan un cambio positivo para Guatemala. Y por último, vamos a mencionar el tema de la administración pública. Tendría que caracterizarse por ser incluyente y por su transparencia. Sin embargo, como ya lo dije cuando hablé de las corporaciones municipales, lo que menos hacen es incluir a la población ni definir las prioridades de común acuerdo con las comunidades, y el tema de la transparencia les viene guango. Así les es más fácil realizar obras sobrevaloradas, empezarlas y dejarlas a medias, carísimas, de pésima calidad, inaugurar obras que tal vez nunca se comenzaron a construir. En fin, pareciera que el objetivo principal es robar lo más posible. Hubo un intento para incluir más a la población en la gestión de las obras. Surgieron entonces los COCODES, los CODEDES, los COMUDES, que buscaban pues la fiscalización directa de la población, la inclusión de la población. Sin embargo, los funcionarios públicos se las han ingeniado para lograr que estas instituciones de fiscalización se conviertan en sus aliados. Por ejemplo, tenemos conocimiento que algunos alcaldes se han involucrado en la elección de los representantes comunitarios e incluso se han tomado la autoridad que no tienen de vetar cuando eligen a alguien que no les conviene.
A veces les dan beneficios a cambio de firmas que se requieren o los amenazan para que no estén exigiendo lo que no deben exigir, lo que a ellos no les conviene. De esa cuenta, los consejos comunitarios o departamentales de desarrollo fueron un buen intento, pero lamentablemente ya caducaron también. Como ustedes pueden darse cuenta, nuestro país es un país enfermo. Tiene el cáncer terminal de la corrupción. Ese cáncer se ha vuelto una metástasis y el país prácticamente se debate entre la vida y la muerte. Y eso es bueno. Hemos llegado a esa metástasis que terminará matando no a los guatemaltecos, sino a ese mismo sistema podrido y disfuncional que tenemos. Guatemala no puede seguir con ese sistema fallido y fracasado. Urgen reformas porque los guatemaltecos queremos que desaparezca la enorme brecha entre ricos y pobres. Nuestro país tiene que superar ese sistema excluyente que no se anuló nunca con la pantomima de la firma del Acta de Independencia, porque para ser sinceros, en Guatemala no ha habido independencia. Se independizaron los hijos de los españoles para no pagar más impuestos a la corona. Pero los indígenas y los mestizos jamás vieron un cambio sustancial con la firma de independencia. Los grandes señores de esa época son los mismos que ahora tienen al país como si fuera su finca. El sistema socioeconómico del país debe cambiar. La riqueza y la distribución de los servicios básicos deben llegar a todos. Hoy por hoy existen dos Guatemalas, la Guatemala de los ricos, a la que no le falta nada y viven en la abundancia, y la Guatemala del interior, ahí donde el Estado es el gran ausente. La reforma de la ley electoral y de partidos políticos es urgente. Los partidos deben democratizarse y su organización debe brotar de las mismas comunidades. Se debe castigar toda práctica de corrupción en la selección de los candidatos y se debe cancelar a los partidos que se vinculen con el crimen organizado. Se debe revisar la ley de comisiones de postulación. Hoy por hoy esas comisiones solo son integradas por abogados y representantes del sector académico. Esto ha dado como resultado que hayan proliferado una gran cantidad de universidades de cartón cuyo objetivo principal es tener votos en las comisiones. Las comisiones de postulación deben dejar de ser integradas por los mismos y se debe dar participación a la diversidad de sectores democráticos del país. También urgen reformas a todos los niveles de las estructuras del Estado. Sobre todo, urge democratizar las diversas instancias del Estado, garantizando la participación efectiva de los pueblos y las comunidades que componen este país. Debemos superar ese sistema donde las grandes decisiones se toman en la capital y las toman ciertos personajes de apellidos rimbombantes. Ellos son parte, pero no son el todo. Debe de involucrarse a todos los pueblos. El Estado debe modernizarse para responder a los desafíos del siglo XXI, llevando el desarrollo a todos y no quedándose solo en la ciudad capital. Como se dan cuenta, hay mucho que hacer y tenemos que echarnos Guatemala al hombro porque si no, esto no se compone. Que tengan feliz día.